Jeremías capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y la comunión con el Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. El pueblo de Dios que va para el cielo dice, amén. Amén. Leámoslo todos juntos. Dice de la siguiente manera, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, diga, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vámonos directamente al 19, al último. Y pelearán contra ti, diga, pelearán contra mí, díganlo fuerte, pelearán contra mí, pero no me vencerán, porque yo estoy contigo, dice. ¿Quién lo dice? Diga, Jehová. ¿Para qué? Para librarte. Levante su mano derecha y dígale, Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es alimento, que es medicina para nuestra vida, para nuestro espíritu. Señor, gracias porque tú no nos dejas. Siempre estás con nosotros, en control de todas las cosas. Se tú bendiciendo, Padre, a través de la palabra, cada hermano, cada oyente, a través de las redes sociales, que puedan recibir también el impacto de la gloria que sucede en este lugar. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús, que esa semilla pueda caer en buena tierra y dé fruto al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar asiento en esta hora y nos vamos a gozar con lo que Dios tiene para esta noche. Amén. Diga conmigo, tengo llamado. Dígalo fuerte, tengo llamado. Tengo propósito. Soy escogido. Y soy elegido. Y soy apartado. Y soy consagrado. Alguien dice amén. Créale a Dios, amada iglesia, que Dios nos ha elegido para grandes cosas. Así como eligió el profeta Jeremías, desde muy pequeño, desde muy niño, dice que fue llamado, fue elegido, fue escogido para grandes cosas. Ahora, lo particular es, o lo peculiar es, amados hermanos, que dice que era un niño. Y yo cuando comienzo a analizar esta palabra que dice que lo llama siendo niño, yo quiero decirle que Dios no comenzó con su vida cuando usted vino a Cristo. Dios no comenzó con su vida cuando usted comenzó a venir a la iglesia. Dios no comenzó con usted cuando ya usted tomó la decisión de sentarse en una silla. Dios comenzó con usted cuando usted era un niño y cuando usted era una niña. ¿Alguien dice amén esta hora? Usted quizás no se lo imagina, que es lo fuerte que es para Dios. Quizás usted no se lo imagina, pero a usted Dios lo eligió desde el vientre de su madre. A usted Dios lo guardó y lo santificó como Jeremías, siendo un niño y una niña. Ahora, desde que Jeremías comienza a crecer, quizás él no se da cuenta que hay una seguridad en Dios, que hay una confianza en Dios, que hay un cuidado de parte de Dios. ¿Cuántos creen que los que Dios escoge lo cuida? ¿Cuántos creen que los que Dios aparta y separa, el Señor los protege? Si usted está aquí es porque Dios lo ha cuidado, lo ha protegido. Pastor, y porque Dios me ha cuidado y me ha protegido, porque usted tiene un llamado a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como Jeremías, así también el Señor lo guardó, así también lo ha cuidado. Alguien dice amén en esta hora. Porque los que Dios cuida tienen asignación especial. Diga, asignación especial. Llamado especial. Por eso desde niño tienes luchas, o tenemos luchas, o tuvimos luchas. Tuvimos atraso, tuvimos guerra, tuvimos batalla, tuvimos tantas cosas.
Pero ¿sabe qué es lo importante? Que el plan de Dios nadie lo puede detener, a su nombre. El plan que Dios comienza con un niño, lo termina con un adulto. Alguien dice amén. El plan que Dios comienza con un bebé, aunque estamos en el vientre, ahí Dios nos guarda, ahí Dios nos protege para grandes cosas, para poder llegar, Dios conmigo, a hacer lo que Dios quiere, que seamos en el reino, a su nombre. Quizá usted dice, si usted supiera cómo me ha ido en toda mi vida. He sufrido, me han golpeado, me han dañado. Si usted supiera lo que he sufrido de niño, me maltrataron, me despreciaron, me desecharon. No importando todo lo que usted pasó, usted siempre tiene el plan de Dios y el propósito para hacer algo en esta vida de Cristo Jesús. Alguien dice amén en esta hora. Diga, nadie puede detener lo que Dios llama y lo que Dios asigna. Los que tienen planes y propósitos de Dios aquí en la tierra, ninguna mentira del enemigo detiene el llamado de los hombres y mujeres de Dios. Quisieron detener quizás a Jeremías, no sabemos cuántas cosas, pero era un llamado de Dios. Diga, un llamado de Dios. Y sabe que lo que me gusta, lo que dice en el versículo, capítulo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Léalo conmigo. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Y te di por profeta. ¿A dónde? A las naciones. Por eso le digo que Dios nos conoce desde antes. Dios no nos conoce ahorita. Dios te conoce desde antes. Dios conoce nuestro pasado. ¿Alguien dice amén? Dios conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Quizá la gente que está a su alrededor no sabe su pasado. Quizá el que tiene a tu derecha, a tu izquierda, no conoce tu pasado, pero Dios sí conoce tu pasado. ¿Alguien dice amén? Dios conoce lo que sufriste, Dios conoce lo que pasaste. Por eso dice, antes que te formase en el vientre yo te conocí, antes yo te santifiqué. ¿Alguien dice amén? En pocas palabras, Dios ha venido trabajando con nosotros y sigue trabajando todavía con nosotros, porque todavía la obra de Dios no ha terminado. Diga, Dios sigue trabajando. ¿Y por qué Dios sigue trabajando? Porque Él nos ama y tiene que completar lo que un día Él dijo que iba a hacer en nuestras vidas. Déjalo que trabaje con tu vida, déjalo que siga haciendo la obra, la buena obra que Dios comenzó en tu vida. Él la va a terminar, a su nombre. No es que Dios está planeando a ver si vas a funcionar. No es que Dios está como probando. Diga conmigo, Dios no prueba. Él lo hace. Él lo prepara. Diga, Él lo prepara. Él ya lo planificó. A su nombre. Él no le dijo a Jeremías, voy a intentar a ver si funciona tu llamado. Voy a ver si en el camino, pues, a ver qué pasa. No, Él sabía por qué lo estaba llamando. Cuando Dios te llama, Él también sabe por qué te llama. ¿Alguien dice amén? Diga, el proceso que Dios comenzó, Él lo va a terminar. El camino de Dios te ha traído hasta aquí en este momento. Él ya sabía que tú te ibas a sentar a esta hora en una silla para recibir una palabra. Que dice amén. Ya Él sabía que Dios iba a poner una palabra en mi boca, en mi corazón, para que tú la recibieras, su nombre. ¿Por qué? Porque Él sabe cuándo y dónde necesitamos la palabra que va a levantar el propósito de nuestra vida. Su nombre. Diga, tengo propósito, tengo plan de Dios y tengo que seguir adelante confiando en el Dios que me llamó. Su nombre. Un aplauso fuerte al Dios de los cielos. Diga, Él no empezó hoy. Él empezó cuando estaba en el vientre. Él empezó así como Jeremías. Desde antes le dice, yo te conocí. Su nombre. Dios le afirma la identidad. Y todos tenemos identidad de hijos de Dios. Si afuera dicen lo contrario, que digan lo contrario. Pero tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y eso es lo que le da identidad. Antes que te formase en el vientre, le dice, antes de que todo empiece, yo ya te conocía. Dígale a alguien, ya Dios me conocía. Ya Dios te conocía también a ti. Antes que te formase en el vientre, antes
antes ya había un propósito. Desde el principio, Dios habla del principio, porque Él conoce nuestro principio y Él conoce nuestro final. Aquí dice amén. Diga, Él conoce mi principio y Él conoce mi final, a su nombre. Es por eso que es importante, amados hermanos, que nos guardemos el corazón, que no fuimos un accidente de la vida, que no fuimos una casualidad de la vida. A su nombre. Diga, no fui una casualidad, no fui un accidente de papá y mamá, no, fuimos un propósito importante en las manos de Dios, a su nombre. Pero el diablo le ha hecho creer a mucha gente que es un error de la vida. ¿Sabía usted eso? Hay mucha gente que se guarda esa palabra, que fue casualidad, que su vida es un desastre, a su nombre. Mucha gente así creyendo que su vida es un desastre porque no tienen nada, que fueron casualidad, que en este mundo, es más, le dicen, vos sobrás en este mundo. ¿Ya ha escuchado eso más de alguna vez? Vos sobrás en este mundo. Lo tratan mal, lo desprecian, lo desechan. Pero hay un Dios que no nos desecha, diga conmigo. Hay un Dios que no nos desprecia. Hay un Dios que sabe que nosotros nacimos para servirle. Hay un Dios que siempre va a estar dispuesto. Hay gente que tiene que disfrutar su vida en el Evangelio, gozarse en el Evangelio, celebrar que Cristo vive, a su nombre. A eso Dios nos llamó, a celebrar. A eso nos llamó, a vivir una vida para disfrutarla en Cristo. Alguien dice amén. Pero hay gente que dice, no, yo me siento como un estorbo en la vida. No, tú le preguntas, ¿y cómo estás? Ahí vamos sobreviviendo. ¿Y cómo te fue hoy? Ahí vamos pasándola. A su nombre. Ese vocabulario tiene una persona que ha perdido el propósito de Dios. ¿Has escuchado gente así? ¿Cómo te sentís? Ahí vamos. Como cuando eras pobre, decían bien por ahí. Pero eso, Dios te llamó a eso. Dios te llamó a que entiendas que Él tiene un plan contigo. Alguien dice amén. Que Dios no está improvisando. Diga, Dios no está improvisando. Lo que Dios soñó, lo diseñó para tu vida. Alguien dice amén. Lo que Dios soñó, lo que Dios imaginó, es lo que ahora usted y yo somos aquí en la tierra, su nombre. Diga, no somos cualquier persona. Somos hijos del Rey de Reyes. Somos hijos del Dios de los cielos. Somos hijos del Señor de señores. Alguien dice amén esta hora. Y desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Dios te llamó porque eres especial tesoro. Dígale a alguien, eres especial tesoro. Y si tiene a su esposo, dígale, aprovecha ahorita, dígale, eres especial tesoro. Por si no le decía tesoro, dígale, eres un especial tesoro. Ya que estamos en el mes del amor y la amistad, saque un piropo bíblico. Saque un piropo bíblico. Dígale, eres mi Salomón, dígale. Para que se alegre, para que se alegre. ¿Alguien está aquí todavía? Diga conmigo, Dios ya lo tiene todo planificado. Dios no vino a improvisar. Dios vino a planificar nuestra vida. Alguien dice amén. Es por eso que tenemos que entender que Dios nos llamó, amados hermanos, no para que estemos pensando en servirle o Dios me llamó para servirle. No, es que eres un llamado para servir al Señor. Eres un llamado para la obra del Señor. Eres un llamado para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Alguien dice amén esta hora. Por eso nos llama especial tesoro. Porque así nos llama el Señor. La gente te trata mal allá afuera, pero Dios no te trata mal. Somos sacerdotes, dice. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Mire cómo Dios nos trata bonito. Alguien dice amén esta hora. Por eso no somos cualquier persona. Somos gente que fuimos marcados con un plan divino. Alguien dice amén esta hora. Y ese plan que Dios tiene para con nosotros, nadie lo puede frenar. Ese plan que Dios tiene para tu vida, nadie lo puede detener. A su nombre. Se levante quien se levante. Él no le dijo a Jeremías, te voy a usar por si todo no sale bien. Él ya sabía que todo iba a salir bien. Dígale a alguien, Dios sabe que todo te va a salir bien. Si le sirves al Señor, si honras al Señor, todo te va a salir bien. No le está diciendo por si acaso. No, él ya sabía lo que había planeado para este hombre. Cumplir el propósito de Jeremías.
¿Cómo es posible que desde el vientre lo manda como profeta? Diga, también en mi casa hay profeta. También en mi familia hay profeta. Alguien dice amén. También en mi descendencia hay profeta. Tal vez no va a ser usted profeta, o quién sabe si Dios le levante como un profeta, pero tal vez puede que levante a tus hijos o a los hijos de tus hijos como los próximos evangelistas, como los próximos pastores, como los próximos salmistas, como los próximos profetas. Alguien dice amén esta hora. Diga, Dios ya planeó algo y Él lo va a cumplir. Él no dijo, vamos a ver. Él no dijo, hay que poner condiciones para levantar a Él. No, nosotros condicionamos a Dios, pero Dios no pone condiciones para nosotros. ¿Cuánta gente condicionando a Dios? Si Dios me bendice, yo lo voy a servir. Si Dios me abre esa puerta, yo voy a hacer lo otro. No condiciones a Dios. Diga alguien, no lo condiciones. Porque Él no nos condiciona a nosotros. Él nos prepara. ¿Para qué? Para consagrarnos. Dígale a alguien, tú también te vas a preparar para algo grande, para algo especial como Jeremías. Diga, él ya lo tenía apartado y separado. Lo mismo nosotros, fuimos apartados y separados. Cuando el enemigo pensó que aquella enfermedad nos iba a destruir, nos iba a matar, Dios dijo, yo lo tengo guardado y lo tengo separado. Alguien dice amén. Cuando aquel accidente pensó el enemigo que te iba a destruir, Dios dijo, yo lo tengo guardado y lo tengo separado. Y a los que Dios guarda y separa, nadie los puede tocar, así como a Jeremías. Porque desde el vientre Él los santifica y los guarda. Diga conmigo, Dios se ha encargado de cuidarme. Dios se ha encargado de cuidar mi casa. Dios se ha encargado de cuidar mi familia. Dale un aplauso al Rey de Reyes, señores y señores. Porque a pesar de la guerra, de la lucha, estamos guardados bajo ese manto de gloria. Alguien dice amén. Si yo le pregunto cuántas veces le ha tirado el enemigo para destruirlo a usted, muchas veces le ha tirado. Muchas veces le ha tirado para destruirlo. Y no solo para destruirlo, sino para darle Juan. ¿Verdad? ¿Cuántos entendieron ese lenguaje hebreo? Allá se siente, le quieren dar Juan a aquello. Entonces, así ha venido el enemigo. Diga conmigo, pero no ha podido. ¿Por qué, pastor? Porque estamos apartados. Porque estamos guardados. Porque estamos separados. No hay enfermedad que nos pueda destruir, amados hermanos, porque hay un plan divino y grande de parte de Dios. Lo que el cielo determina, el diablo no lo elimina. ¿Usted escuchó eso? ¿Dónde está la gente determinada aquí? Levante la mano. Lo que Dios determina, el infierno no lo elimina, su nombre. Si Dios te determinó como un hombre y una mujer de Dios, nadie lo puede frenar ni lo puede detener. Así se levanta el infierno, su nombre. Por eso estás aquí. Solamente por eso estás aquí, porque tienes un propósito de parte del Rey de Reyes y Señores de Señores. Si no fuera por un propósito, ¿dónde estarías hoy? ¿De dónde Dios te sacó? ¿A dónde estabas antes? Y mira lo que dijo el salmista en el Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Dijo el salmista. Mi embrión vieron tus ojos. Aleluya. ¿Cuántos creen que vimos a Dios cuando éramos un embrión? O los ojos de Dios nos vieron a nosotros cuando éramos un embrión. Porque Él dice tus ojos, a su nombre, vieron el embrión. Diga, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabe algo? El mismo enemigo conoce que Dios nos ha marcado para algo grande. El mismo infierno sabe que fuimos elegidos para grandes cosas. Por eso Él trata la manera de abortar el propósito. ¿Sabía usted eso? Todos aquellos que fueron llamados, el enemigo se les levanta. ¿Saben por qué? Para abortar el propósito. Diga, para abortar el propósito. Por eso cuando quizás estamos en el vientre de la mamá o de nuestra mamá, quizás pudo haber pasado por pensamientos de los padres, de las madres, de abortar quizás a los hijos.
Y ese era un plan de las tinieblas. Ese era un plan del enemigo. Abortar el propósito, abortar la semilla que Dios había puesto. Grandes hombres y mujeres en la Biblia, antes de nacer, tuvieron tremendas luchas. Aún cuando ya habían nacido, se levantó el mismo infierno en contra de ellos. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere frenar tu destino, quiere frenar tu llamado. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos creen que tienen un destino en Dios aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos saben que Dios los lleva a un destino mejor que el que está viviendo en este momento? Digan, Dios me lleva para grandes cosas, a su nombre. Dios me lleva para un destino mejor. No importa lo que estoy pasando y atravesando, Dios me tiene preparado un destino mejor, a su nombre. Mire, cuando Moisés nace, usted sabe que se le levanta Moisés, siendo llamado el libertador de Egipto, del pueblo. Se le levantó Faraón. Diga Faraón. Faraón levanta una orden para que maten y desechen a todos los niños. ¿Por qué? Porque Moisés iba a ser un libertador. Y la escritura dice que Jocabed, la madre de Moisés, comenzó a prepararle una canasta y a cubrirla de cosas que no podían penetrar el agua. Mire qué interesante, una mujer valiente. ¿Dónde están las mujeres valientes aquí? No vinieron ahora. ¿Dónde están las mujeres valientes aquí? Lo preparó para enviarlo en el río Nilo. Y sabe que el río Nilo se dice, según un estudio, que es un río de los más peligrosos, donde hay muchos lagartos y cocodrilos. Pero cuando está el plan de Dios, puedes pasar por la oscuridad, puedes pasar por el momento de muerte, pero Dios te va a cubrir, te va a guardar. Puedes pasar por la enfermedad natura, puedes pasar por el proceso más difícil, pero ahí está la protección de Dios, ahí está la protección divina. Así como Moisés, así también te cuida y te protege, a su nombre. Faraón quiso destruir los niños, pero aquel hombre llamado Faraón, el que quería destruir a los niños, el que quería destruir el llamado de Moisés, fue el que Dios usó ¿para qué? Para que alimentara a Moisés, para que preparara a Moisés, para que cuidara de Moisés. Alguien dice amén. A la misma casa donde había el hombre que quería destruir a los niños, ahí Dios lo llevó. La pregunta es, ¿por qué Dios lleva a Moisés a la casa de Faraón? ¿Sabe por qué? Porque Moisés tenía que crecer, desarrollarse en un palacio y no donde había esclavitud. Alguien dice amén. Dios no lo llamó para que él creciera entre los esclavos. Dios lo llamó para que él naciera en el palacio junto al líder en ese momento. Alguien dice amén esta hora. Miren qué interesante, amados hermanos, cómo Dios cambia el destino de alguien. Y este hombre fue aquel que iba a ser destruido, aquel que tenía planes de llevárselo a la destrucción. Ahora, el mismo que lo iba a destruir, le está pagando los estudios, le está pagando el alimento, le está dando el vestuario. Alguien dice amén. Diga conmigo, hay un Dios que cambia los papeles, hay un Dios que cambia los destinos, hay un Dios que cambia lo contrario. Lo que venía en tu contra, Dios lo va a elegir, Dios lo va a hacer a tu favor, Dios lo va a cambiar, a su nombre. Lo que venía para destruir tu vida, Dios lo va a usar para bendecir tu vida, a su nombre. Porque lo que venía de destrucción ahora es de bendición para Moisés. No me está entendiendo. Está muy profundo, creo yo. Que lo que venía para destrucción, Dios lo usa para bendición. A su nombre. Ahora, ¿qué es lo que quería? Que no naciera el libertador. Pero él no nace como esclavo, él nace como líder. Y Dios no te llamó a que seas un esclavo, sino que seas un líder. Amén. Que tu mente no esté de esclavo, que tu mente esté de líder. Aquí dice amén. Los que son llamados como Moisés van a liderar, a su nombre. Van a crecer y se van a firmar en el palacio a donde Dios los va a transformar. Aquí dice amén. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús también, cuando él nace, como era un propósito grande para la tierra, para la humanidad, se levantó Herodes. Aquí dice amén. Con un edicto también, para destruir a los niños, asesinar a todos los niños. ¿Por qué? Porque venía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Venía el libertador.
Venía Jesús de Nazaret. Entonces quería frenar el propósito. Pero el propósito de Dios nadie lo puede frenar. Amén. Ahora, usted se ha preguntado por qué le ha ido tan mal en la vida. Se ha preguntado por qué ha sufrido tanto. Se ha preguntado por qué me ha costado la vida, por qué me ha costado tanto dolor, lágrimas, sufrimiento. ¿Sabe por qué es? Porque tienes un llamado de parte de Dios. Porque tienes un propósito divino. Alguien dice amén. Los que cargan llamado y propósito no se les va a hacer fácil. A su nombre. Va a costar, diga va a costar. Dígale a alguien, va a ser difícil. Quizás el enemigo se va a oponer. Quizás se va a levantar un caos en tu contra. Pero ¿sabe algo? Amados hermanos, el propósito de Dios nadie lo puede frenar y nadie lo puede detener. ¿Cuántos lo creen conmigo? El propósito de Dios nadie lo puede frenar. Aún así, quizás se le hace difícil decirlo. O más bien creerlo, porque decirlo es fácil. ¿Alguien dice amén? Porque hay gente, como ha sufrido, como le ha ido mal, dicen, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me trataron mal? ¿Dónde estaba Dios cuando me despreciaron? Porque han vivido muchos momentos difíciles. ¿Dónde estaba Dios cuando me lastimaron? Mucha gente vive preguntándose, ¿dónde estaba Dios? Y vengo a decirte que Dios ahí estaba, guardándote y protegiéndote. Alguien dice amén. Ahí estaba Dios, no te abandonó, porque Dios nunca te abandona. Su nombre, lo que Dios escoge, Dios lo santifica. Es por eso que usted está aquí, a pesar de la prueba, a pesar de lo que ha vivido en su vida, a pesar del pasado. Alguien dice amén. Cuando Dios le dice a Jeremías, vamos al versículo, amados hermanos. Cuando Dios le dice a Jeremías, en el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué, te di por profeta de las naciones. En el 6 le dice, yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Pero realmente ya no era un niño, porque él ya podía hablar. Para mí un niño es aquel que no puede hablar todavía. Pero muchas veces eso nos pasa, que nosotros le decimos, Señor, no puedo, no sirvo para esto. A su nombre, no soy capaz de hacer este llamado que me estás haciendo. Eso es lo que él estaba diciendo al Señor. No creo, no puedo. A su nombre. Pero sabe, al Señor no le interesa la condición en la que te encuentras. A su nombre. Porque él sabe que con lo mal que le estás pasando ahorita, él te puede levantar y puede surgir una persona que puede servir al Señor. Alguien dice amén. A él no le interesa tu pasado, a él le interesa tu presente y el futuro que está en las manos de Dios. Alguien dice amén. El problema es que nos quedamos como Jeremías a veces, diciendo al Señor, no puedo, no alcanzo, no tengo las habilidades. Dios te está llamando, estés como estés, para que le sirvas. A su nombre. No es que no puedo, no lo puedo hacer, no me siento capaz, no me siento preparado. ¿Cuánta gente le ha dicho a Dios, no me siento preparado? No me siento capaz. Pero tienes un llamado. ¿Alguien dice amén? Y si ese lo vas a echar a andar en cualquier momento. Ahora se dan cuenta por qué tienen tanta batalla, tanta lucha, tanta guerra. Diga conmigo, es porque Dios me cogió como profeta para este tiempo. Aunque no lo entiendas ahora, pero tienes un llamado grande de parte de Dios. A su nombre. Aunque pasen momentos duros, difíciles. Porque este muchacho le dice, no sé hablar. ¿Sabe algo? Dios le dice, yo pondré mis palabras en tu boca. En pocas palabras, no eres tú el que vas a hablar, soy yo el que va a hablar a través de ti, a su nombre. Es por eso que muchas veces decimos, no puedo predicarle a nadie porque le he fallado a Dios. ¿Cuántos no le han fallado a Dios? ¿O no le hemos fallado a Dios? Yo creo que todos le hemos fallado a Dios. ¿Cuántos no le hemos quedado mal a Dios? Levante la mano el que no le ha quedado mal a Dios. Todos le hemos fallado a Dios. Todos le hemos quedado mal a Dios. Amén. Con todo y eso, Dios va a cumplir el propósito que tiene para tu vida. Con todos los errores, Dios va a cumplir el propósito que tiene para tu vida. Con todo y eso, Dios te está preparando para que levantes el llamado, amado hermano. Aún así se levanta el enemigo a intentar detenerlo, pero no va a poder, porque el
Dios nadie lo puede frenar. Ni el milagro que viene para tu vida, para tu casa, nadie lo puede frenar. Jeremías le está hablando de su debilidad. Muchas veces le hablamos a Dios de nuestra debilidad. Y Dios no te llamó a que le muestres tu debilidad, sino que saque fuerzas en medio de tu debilidad. Dice amén. Por eso dice, diga el débil fuerte, soy de su nombre. Pero cuánta gente dice, me siento como miserable, me siento como el que no valgo nada. Hay mucha gente así. Se siente como el peor. Me siento como la vergüenza de la casa. Me siento como la decepción de la casa. Diga conmigo, con todo y eso, Dios te va a levantar. Yo dije, con todo y eso, Dios te va a levantar. Porque Jeremías se sentía mal. Él decía, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Pero Dios lo llamó, amados hermanos, con un propósito grande para cumplir el llamado de Dios. ¿Cuánta gente diciendo, mi vida es un desastre? Mi vida es un desorden. Cambia tu manera de hablar. Cambia tu manera de pensar. Por eso la Biblia dice que en la boca hay poder. Lo que sale de tu boca es muy delicado. Porque con tu boca puedes bendecir, también puedes maldecir. ¿Alguien dice amén? Y gente soltando ese tipo de palabras. Gente soltando tristeza. Gente constante diciendo, es que yo le fallo mucho a Dios. Es que yo me equivoco mucho. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no le falla a Dios? Todos le fallamos a Dios. Todos nos equivocamos. Pero nunca es tarde para quedarnos ahí, sino para levantarnos. ¿Alguien dice amén? Para levantarnos y decir, con Cristo yo lo puedo hacer. A su nombre. Y soltar todo el pasado. Porque Dios no te llama por tu pasado, te llama por lo que Él mira en tu presente. Alguien dice amén. Dios no estaba viendo a un niño, Dios estaba viendo a un profeta. Dios no está viendo a una persona llorando, triste ahorita. Está viendo a un hombre y una mujer fuerte y valiente. Alguien dice amén. Dios no está viendo a alguien desanimado y triste. Dios está viendo a alguien que tiene propósito, a alguien que tiene llamado. Dios no está viendo a alguien ahí todo desanimado. No, Dios está viendo a un profeta. A su nombre. Diga, lo que Dios prometió lo va a hacer conmigo. Diga, lo va a hacer conmigo. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Los hombres de Dios se equivocaron y fallaron. Tuvieron características como las de nosotros. Porque aún Moisés le puso excusa a Dios. Aún Moisés le dijo, yo no puedo hacerlo. ¿Quién soy yo para que tú me mandes a predicar o a dar el mensaje? ¿Quién soy yo? Diga conmigo, Dios no está viendo mi debilidad. Dios está viendo mi futuro. Dios no está viendo mi pasado ni mi presente. Dios está viendo nuestro futuro. Y para que Dios lo haga no depende si estamos débiles o fuertes. Él siempre lo va a hacer. No depende de nuestras fuerzas ni de nuestras habilidades. Amén. Isaías en el capítulo 6 le dice al Señor, Señor, soy de labios inmundos y habito en el pueblo de labios inmundos. Por su nombre. En medio de lo que podamos estar pasando, Dios nos va a levantar como Jeremías. Pero no le pongamos una excusa al Señor, porque esa era una excusa de Jeremías. ¿Sabe algo? Cuando Dios llama, Él llama. Y Jeremías sabía que era Dios que lo estaba llamando, su nombre. Jeremías sabía que era Dios que le había hecho el llamado, que le estaba hablando. Ahora, ¿por qué si Dios le llama, Él piensa en su capacidad? ¿Alguien dice amén? Diga, cuando Dios me llama, no voy a pensar en mi capacidad. Voy a pensar en el Dios que me llamó, que tiene la capacidad de cumplir cada uno de los propósitos y promesas.